Buenas noches, ya estamos nuevamente aquí en línea, estamos en vivo, estas cosas ocurren. Quisiera por favor de manera escrita si están escuchando y si en algún momento sienten que el audio pues no está funcionando, lo expresen. Estaremos atentos a los mensajes, ¿ok? Excelente, muchísimas gracias. Entonces, bueno, parte de esta reflexión inicial con la que quiero comenzar esta disertación tiene que ver con esa comprensión de que estamos en una sociedad basada principalmente que se crea en base a recursos que están siendo intangibles, ¿ok? Y ese conocimiento, que es un conocimiento que es completamente dinámico, y la imaginación recobran un valor importante, ¿no? Y ¿ok? En esta grabación también la vamos a compartir a través del canal de la unidad de educación continua, ¿ok? Entonces, bueno, si quieres hacer algo nuevo, tienes que dejar de hacer algo viejo. Una frase de antaño, de Peter Drucker, pero que en definitiva nos ubica en un plano bien interesante para iniciar esta discusión. Entonces, cuando hablamos de estos nuevos escenarios, que no distan de los espacios donde estoy segura cada uno de ustedes está, hablamos de tres grandes palabras que han marcado un antes y un después. De esas tecnologías, que siempre me gusta iniciar esta discusión cuando hablamos de estas tecnologías, muchas veces lo primero que nos viene a la mente son los dispositivos, pero en su significado etimológico la palabra tecnología no es más que la reflexión de la técnica. Entonces cuando hablamos de esa reflexión de técnica, vamos a pedir por favor que si alguno tiene los micrófonos activos, vamos a desactivarlos para que no se nos combinen los sonidos, por favor, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estas tecnologías, hablamos de estas nuevas herramientas, estos nuevos dispositivos, pero también hablamos de satisfacción de necesidades. En ese sentido, hablamos también de procedimientos, de acciones que vamos llevando a cabo para solucionar problemas. ¿Ok? Solucionar situaciones y buscar nuevas mejoras. Y estas tecnologías están marcadas por un aspecto bien importante que tiene que ver con la característica de la inmediatez, porque al ser procesos que están siendo transformados de manera permanente, por supuesto, los niveles de caducidad son prácticamente inmediatos y lo vemos de manera permanente. O sea, nosotros ahorita podemos estar trabajando con la versión de un software, un dispositivo, en la versión 1 y en no más de cierto tiempo, pues ya tenemos la versión siguiente, ¿no? Y eso, además, entonces, en ese plano de inmediatez y de caducidad, tenemos que reflexionar hacia entonces cuáles son las necesidades que nosotros queremos satisfacer. El otro elemento que tiene que ver con estas llamadas tecnologías de la información y la comunicación, que son los nuevos escenarios donde nos vamos desenvolviendo, tiene que ver con que estamos contando, por supuesto, con nuevos objetos de estudio. Nuevos objetos de estudios a los cuales llegamos porque tenemos la posibilidad de aproximarnos a nuevas realidades. Y al aproximar a nuevas realidades, por supuesto, tenemos el reto de acercarnos a estos nuevos escenarios y tener acceso también a grandes cantidades de información. Esto nos ubica en un plano de gestión que es necesario para poder salir con éxito cuando queremos gestionar estos elementos. Y por supuesto, nuevos formatos multimediales. Estos nuevos formatos multimediales obliga a repensar la manera en cómo nosotros estamos desarrollando los procesos, porque tenemos que pensar que tenemos distintos estilos y distintas maneras de poder emitir un mensaje, la misión de una empresa, la misión de organización, el servicio que queremos vender, el producto que queremos promocionar. O sea, es un reto que tenemos permanente para poder estar a la par con las demandas que tenemos en el contexto. Y no menos importante, que estamos teniendo, por supuesto, nuevos canales, nuevos códigos comunicacionales y estamos teniendo una nueva manera de socializar.
Y cuando hablo del término nuevo, por supuesto, aquí pudiéramos pasar toda una noche discutiendo de qué es lo nuevo y qué es lo no, qué no lo es, ¿no? Y quizás lo uso dentro de este contexto porque es parte de la tendencia en la que nos encontramos cuando hacemos las revisiones teóricas, pero esta discusión de lo nuevo, en definitiva, no es únicamente porque sea lo que está en boga, porque cuando hacemos este tipo de análisis de cómo se asume la transformación digital, lo que para un escenario en un país o en una organización en particular puede ser lo nuevo, para otra realmente no lo sea. Y por eso es que es tan importante que nosotros tengamos en consideración cada uno de estos elementos. Bajo esta visión, por supuesto, cuando hablamos de esta transformación digital, ¿qué implica, no? Y nos podemos hacer varias preguntas, ¿no? Es un tema que puede referirse únicamente a la incorporación de tecnologías. Es algo que nos obliga a cambiar las estrategias de negocio. Es una forma de hacer más eficiente los procesos bajo los cuales hacemos negocio, servicio, lo que ofrecemos, hasta la propia educación. Es el desarrollo de la omnicanalidad, como dicen algunos autores, o una mejora del comercio electrónico, o es un tema de políticas empresariales y de gestión. Y estas preguntas quiero que por favor nos sirvan un poco para reflexionar bajo qué escenarios nosotros hacemos estos procesos de transformación digital, ¿no? Por supuesto que son muchas las definiciones que nos podemos encontrar cuando hacemos las revisiones y cuando analizamos a los autores, pero principalmente cuando hablamos de transformación digital hablamos de un cambio cultural y estratégico. ¿Ok? Mediante el cual las empresas o organizaciones apuntan a mejorar la experiencia de sus clientes. Y en esta mejora de las experiencias de sus clientes, por supuesto, es la posibilidad de crear también nuevos modelos de negocio que satisfagan a esa realidad dinámica en la que se van desarrollando las organizaciones. Y que, por supuesto, tiene como una marca importante lo que es la incorporación de las tecnologías digitales, porque es el escenario donde nos encontramos, porque es en definitiva lo que nos va a permitir gestionar de manera mucho más efectiva lo que tenemos, los servicios, los productos, y porque además es una manera de poder tener también soluciones mucho más eficaces, innovadoras, rápidas y rentables, ¿ok? Eso es un elemento importante que lo tomemos en consideración cuando hablamos de los procesos de transformación digital. Por supuesto que esto nos ubica entonces a hablar de cuáles son esos elementos que tenemos que considerar cuando hablamos de un plan de transformación digital, ¿no? Y parte de la discusión apunta a que, bueno, tiene que haber primero un desarrollo y habilitación de bases de datos de buena calidad, porque estamos hablando del manejo de información. Aquí es importante tener en consideración que no solamente estamos hablando de estas incorporaciones tecnológicas, estamos hablando de la información que se va generando, la información como materia prima. Eso obliga, por supuesto, a pensar en el cambio de modelos de negocio con el cual nosotros trabajamos. ¿Cómo queremos llegar a ese usuario final? ¿Qué es lo que queremos ofrecer? Y fíjense que esto no hablo únicamente de empresas, hablo de cualquier tipo de organización, no importa cuál sea su naturaleza, porque esto ha afectado todos los ámbitos del quehacer humano. La relación que podemos establecer con proveedores o socios estratégicos que nos va a permitir entender cuál es ese ecosistema de negocios. Ahora tenemos que estar en la visión de cuáles son las alianzas, cuáles son los actores que en un momento determinado me van a sumar a lo que yo estoy haciendo, pero también yo puedo generar y retribuir esos servicios o esos productos y generar alianzas que permitan alcanzar, por supuesto, la rentabilidad, que es, por supuesto, uno de los fines cuando tú generas una empresa, pero también repensar cuál es el valor agregado que yo tengo con los procesos que estoy generando. La incorporación de las metodologías ágiles, que está siendo un factor fundamental y estratégico para poder generar los procesos de transformación, y que más adelante vamos a explicar un poco esas grandes dimensiones. El plan de desarrollo de herramientas tecnológicas de la información que vamos a incorporar y los canales que vamos a utilizar. Y aquí quiero detenerme un poco, porque cuando hablamos de este plan de desarrollo de herramientas a las cuales queremos incorporar, este análisis o esta elaboración del plan tiene que ir en consonancia
tiene que ir en consonancia con las necesidades reales y cuál es el objetivo para el cual yo estoy transformando mi organización. ¿Cuál es realmente el usuario final al que quiero llegar y cuáles son sus necesidades? Porque eso representa un factor clave para poder saber qué tipo de incorporación es la que yo debo generar. Y que cuando me ha tocado en algunas ocasiones hacer consultorías en organizaciones, es uno de los puntos más álgidos. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa en cuál es la mejor tecnología que yo tengo que incorporar y muchas veces olvido las necesidades reales del contexto. Ok, adelante. Aquí estamos nuevamente. Voy a desactivar la cámara un poco para no, para poder hacer más fluido el proceso. ¿Ok? Entonces, lo que les decía hace un instante es que no podemos hablar de procesos de innovación si no tenemos realmente una organización clara en sus políticas y lineamientos para poder gestionar pues este proceso de cambio. ¿Ok? Cuando uno analiza, no solamente a nivel de literatura, sino también en la experiencia en la consultoría, cuando tú analizas los casos de éxito o de fracaso de algunas organizaciones, en definitiva, uno de los factores fundamentales tiene que ver con que había un proceso mal manejado en cuanto a la gestión. Y entonces esto es un factor fundamental. Y no menos importante, aunque esté ubicado en el último rubro, tiene que ver con la visión de las experiencias del cliente a largo plazo. ¿Ok? Y en esta visión de las experiencias del cliente es pensar además, en un escenario donde la incertidumbre se va moviendo de manera permanente. ¿Ok? Y en ese escenario de incertidumbres permanentes, porque hay cambios, hay nuevas dinámicas, hay nuevas incorporaciones de nuevos productos y de nuevos servicios, tenemos vamos a decir, la obligación como organización, como empresa, de ver cómo podemos entonces mantener fidelizado a un cliente. ¿Ok? Para que nos siga, para que crea en el servicio, en el producto que nosotros estamos generando. Por supuesto, cuando hablamos de la transformación digital y las dimensiones, lo que les digo, en la teoría nos podemos encontrar muchísimos autores. Estoy trayendo acá como las dimensiones más importantes y las más claves, porque de una u otra manera, con palabras más o palabras menos, engloban lo que realmente se necesita para poder llevar a cabo estos procesos de transformación digital. Una de las primeras dimensiones tiene que ver con el liderazgo hacia lo digital y ocurre en los distintos escenarios. Cuando uno analiza la historia de cualquier organización, muchas veces estos procesos de innovación y de transformación, o puede ser que se genere dentro de un grupo de actores que son visionarios y que están viendo que algo está ocurriendo en el contexto y deciden quizás arriesgarse, porque representa muchas veces un riesgo a generar este cambio, o muchas veces también son realidades que se va imponiendo por la misma dinámica que va surgiendo en el contexto. Entonces, tener a la persona o al grupo de personas que lidere las acciones necesarias para que esto se lleve a cabo es fundamental. Otro elemento es tener clara la visión y la estrategia de digitalización. Y en esta visión y estrategia de digitalización es pensar no solamente que estructura tecnológica dentro de mi organización, y con eso yo creo que estoy haciendo transformación digital, o por favor, recordemos, disculpen un momento, los micrófonos desactivados para que no haya interferencias en la comunicación. Gracias y disculpen. Entonces, el otro punto tiene que ver con cuando hablamos de esa visión y esa estrategia de digitalización, apunta también a cómo nosotros estamos viendo no solamente la incorporación de las tecnologías, sino cómo los actores que están involucrados dentro de esta organización son capaces de enfrentar estos procesos de transformación. La siguiente dimensión tiene que ver con las formas de trabajo, personas y cultura digital. Fíjense que todo esto va en una cadena de acciones que tienen que venir generándose. Las formas en implementar, pero resalto el valor de la persona, ¿ok? De la persona que conforma, de los actores que están involucrados en cada una de las fases del proceso. Ese equipo, ¿ok? Gracias, Paola, por informar que ya regresó el audio. Ese equipo que conforma la organización es clave y fundamental para poder entender lo que está ocurriendo y poder generar los cambios efectivos. Y les digo, desde mi ámbito
vamos a decir, principal de acción, que ha sido el espacio universitario, la analogía que más nos puede servir para poder entender esto que les estoy explicando es que tú puedes tener grandes procesos de innovación y grandes herramientas para incorporar, pero por ejemplo, si tú no tienes a un docente ganado para poder llevar a cabo esa implementación, no se va a llevar a cabo. Si tú no tienes un escenario y un contexto y una organización comprometida a llevar a cabo este proceso de transformación, pues esto no va a ser efectivo. Por tanto, fíjense que el tema de la cultura digital pasa también por entender dentro de esos actores cuáles son las competencias digitales que estamos desarrollando. Y aquí recobra un valor importante el tema del aprendizaje continuo. La formación continua va a ser el factor determinante para que esto pueda llegar a implementarse. Luego tenemos la digitalización de los procesos y la toma de decisiones. Y en esta digitalización de los procesos tenemos que pensar en que estamos teniendo una dinámica que cada vez es podamos ahorrarnos en tiempo para poder llevar a cabo las funciones normales o tradicionales que teníamos en una organización y tomar las decisiones adecuadas, efectivas y eficaces para que esto se implemente, va a ser fundamental en el éxito de los procesos de transformación digital. Y por último, lo que tiene que ver con la tecnología y el manejo de datos y herramientas digitales. ¿Ok? Porque además aquí esto implica que dentro de estas políticas de la gestión que puedan generarse, tú tengas que tener claro, ¿ok? Cuáles van a ser las inversiones que tienes que hacer, cuáles son las tecnologías que son mucho más efectivas y sobre todo cómo va a ser la gestión de los datos, ¿ok? Porque en ese proceso de gestionar los datos y la información que se maneja y cómo los actores o las instancias que están involucradas sepan cuál es el nivel de incidencia en cada uno de estos niveles, va a permitir el mayor fluidez en los procesos de comunicación para llevar a cabo los procesos de transformación digital. Por supuesto que esto nos ubica en el plano, en el siguiente de la discusión de la noche de hoy, que tiene que ver con gestionar la innovación. Y es este pensamiento de Bill Gates para dar inicio a esta segunda parte, que tiene que ver con que creo que el mayor asesino de una compañía, especialmente en las industrias de cambios vertiginosos como la nuestra, es justamente el rechazo a adaptarse al cambio. Esto lo dijo Bill Gates. Es bien interesante esta posición porque, en definitiva, muchas veces el cambio o los cambios, las transformaciones no se dan a veces por los mismos actores que la conforman, por el miedo que hay al cambio, porque bueno, venimos haciendo los procedimientos y las cosas de una manera determinada y pues enfrentarse a que ese proceso de cambio implica a lo mejor a veces hasta reestructurar la esencia, la visión, la misión y hacia dónde estaba apuntando esa organización, muchas veces produce temor. Gestionar la innovación, pensamos por supuesto en que tenemos que generar experiencias nuevas a ese cliente que tenemos acá, que tenemos que mejorar la eficiencia operativa bajo los cuales llevamos a cabo los procesos, que tenemos que brindar capacidades de respuestas rápidas ante los cambios que se van generando en ese mercado general, impulsar una cultura de la innovación dentro de la organización, mejorar la colaboración interna de los actores que están involucrados, generar nuevas fuentes de ingreso, el tema de la gestión, de la autogestión, de la generación de alianzas. En este momento cada vez más funcionamos a través de redes de trabajo. Las empresas no están aisladas de lo que hacen y sobre todo, y lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de los retos a los que nos estamos enfrentando, por supuesto tenemos que pensar en cómo poder generar organizaciones sí que sin importar su naturaleza pueden realmente aportar al desarrollo sostenible. Y no menos importante entonces crear una ventaja competitiva para la organización. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Qué es lo que marca un sello distinto del resto de organizaciones? Y es aquí donde por supuesto el reto más importante lo tiene entonces el que está, o sea, esta banda, cómo generar mejores procesos de gestión de innovación. Los dos conceptos de innovación ha sido una línea de trabajo de mi trabajo doctoral y que viene, por supuesto, del mundo organizacional como concepto al ámbito educativo universitario, ¿no? Pero cuando hablamos de esta gestión, se concibe como esa administración, se concibe
administración del conocimiento para dinamizar un proceso productivo. ¿A través de qué? De una introducción sistemática de innovaciones tecnológicas. Y fíjense que aquí no estoy hablando de solamente incorporar tecnologías, estoy hablando de introducir sistemáticamente innovaciones tecnológicas, ¿ok? Y esta introducción, por supuesto, se hace mediante un proceso de implantación de una nueva disciplina, en la que, por supuesto, la tecnología no puede ser solo vista como la adquisición de equipos, maquinarias o demás instrumentos, sino que permita la agilización de los procesos. Entonces podemos determinar que tenemos unas características generales que van apuntando a uno, el valor de las innovaciones tecnológicas como un factor de cambio. En segundo lugar, el reto que tienen que tener las organizaciones para asumir el cambio como de manera permanente, que eso es fundamental, y cómo estratégicamente pueden organizarse para poder dar respuesta a los distintos sectores que puedan estar involucrados. Y en tercer lugar, el valor que está teniendo el conocimiento y lo humano, ¿ok?, para el éxito de la gestión. El concepto de innovación, ¿ok? Estamos entonces hablando hasta los momentos, ¿vamos bien? ¿Estamos escuchando todos? Ok, entonces cuando hablamos del concepto de innovación dentro de las organizaciones y en los actuales contextos, además, nos ubica en un plano de reflexión constante. Y en este plano de reflexión constante no es que vamos a pasar horas y días y semanas discutiendo y reflexionando sobre lo que está ocurriendo en el mundo y cómo va a afectar. Pero sí, esta reflexión tiene que darse de manera permanente porque los escenarios son cambiantes, porque la realidad de la sociedad donde nos estamos desenvolviendo es dinámica, no es constante, y bajo esa visión requiere, por supuesto, una organización comprometida a ir más allá de la implementación de políticas y circunstancias externas, sino que representa un reto permanente para esa organización, donde, por supuesto, la incorporación de estas tecnologías de información y la comunicación en estos escenarios toma un rumbo distinto al que uno analiza en experiencias anteriores, ¿no? Y que va entonces, por supuesto, no solamente el desarrollo de equipos tecnológicos y de inversiones para crear, por supuesto, esta infraestructura, sino que fíjense que realzo el valor que tienen los actores involucrados, porque son los actores, son las personas, son los ciudadanos los que realmente llevan a cabo los procesos de cambio y de mejora en una organización. En ese sentido, por supuesto, si queremos hacer o resaltar y destacar cuáles son esas características fundamentales del proceso de innovación, hablamos de que es una actividad que es accesible a cualquier organización y que se tiene que entender como un proceso de implementación de una práctica permanente que permita ser rentable y donde, por supuesto, el factor de la creatividad y la producción de sea un factor transversal durante todo el proceso. Además, y alcanzar, por supuesto, teniendo en cuenta el compromiso de todos los participantes. Eso es fundamental. Y no menos importante, que tiene que ser no puede ser un proceso retardado, es decir, no es que podemos pasar muchos meses viendo qué es lo que vamos a hacer, sin que eso implique que vamos a tomar decisiones aceleradas, poco pensadas y poco planificadas. Por favor, aquí quiero que eso lo tengamos bien en cuenta, que si bien es cierto, la dinámica y la caducidad con la que se van generando los cambios es bastante acelerada y a veces abrumadora en las dinámicas de las organizaciones, tampoco pueden ser procesos retardados, porque para que un proyecto pueda mantenerse con esa característica de innovador, debe ser implementado para poder satisfacer las demandas en un momento determinado, ¿ok? Pero que esto no se confunda con improvisación. Entonces, cuando hablamos de gestionar la innovación, esto es un concepto construido bajo la filosofía de mi línea de investigación en la tesis doctoral, que si bien es cierto, está abordado al sector universitario, y fíjense con todo lo que hemos visto en las láminas anteriores, quiero tomar los elementos y las decisiones fundamentales que siguen siendo claves para poder gestionar organización sin importar su naturaleza. Y es decir, nos enfrentamos a un conjunto de acciones que van a permitir que
planificar, desarrollar y evaluar. Son 3 procesos fundamentales para poder hablar de cualquier proceso de transformación tecnológica. Y son 3 procesos fundamentales que, sin importar cuál modelo yo decida como organización, puedo llevar a cabo dentro de para poder lograr estos cambios en mi empresa, organización, universidad, institución educativa, lo que ustedes deseen. Sea cual sea la naturaleza, yo debo tener en consideración estos 3 grandes procesos. ¿Y para qué? Un proceso de planificar, desarrollar y evaluar la dinámica de quién, de la organización, de los actores que la conforman y de esas tecnologías. Como le explicamos hace un rato, cuando hablamos de esta organización, es entender la historia, la esencia, la misión, la visión de esta empresa o organización, cuáles son sus políticas, cuáles son sus lineamientos, a qué proceso responde, a qué sector y a qué rubro da respuesta, ¿ok? Y luego tomar en consideración, por supuesto, a cuáles son los actores que la conforman y, no menos importante, cuáles son esas tecnologías y la infraestructura que yo necesito para poder alcanzar esos procesos de innovación. Y en este caso, por supuesto, el concepto está aquí versado, alcanzar que la generación y difusión de conocimientos a través de la investigación y la certificación profesional, porque estábamos hablando del ámbito universitario. Pero si nosotros analizamos la naturaleza de las organizaciones, por supuesto nosotros, sea cual sea, insisto, la naturaleza de las mismas, de una u otra manera estamos generando y difundiendo conocimientos, porque aún cuando se estén desarrollando, por ejemplo, que tengas organizaciones que desarrollan productos muy particulares, tecnologías muy particulares o servicios muy particulares, al fin y al cabo lo que estamos generando allí son conocimientos. Y por ende, los procesos de enseñanza y aprendizaje son fundamentales para poder llevar a cabo estas implementaciones. ¿Por qué? Porque al haber estos procesos de cambio permanente, tú necesitas tener de manera consciente y permanente formado y capacitado a todo tu personal para que pueda asumir estos cambios que tenemos en la organización. Entonces, traje esta lámina que estamos viendo a continuación, es de una consultora que está ubicada que para poder entender un poco también esta dinámica de la transformación digital, como uno de los modelos, ¿ok? No necesariamente es al que yo pueda unirme cuando me ha tocado hacer las consultorías, pero engloba de Aquí estamos nuevamente. ¿Me están escuchando? Confirmemos con la manito y por favor nuevamente los audífonos, los audios cerrados. Excelente. Gracias Karina, gracias Luis por informarnos. Entonces, hablamos de que en estos productos y servicios hablamos de esta aplicación de tecnologías disruptivas porque en definitiva la dinámica a la que nos estamos enfrentando deja de tener la linealidad a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces aquí nos toca repensar, construir, reconstruir y hasta deconstruir lo que veníamos haciendo como organización. Y por supuesto el desarrollo a comprender nuevas maneras para poder abordar estos cambios, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas realidades? ¿Qué es lo que mejor me sirve para poder realmente ser competitivo dentro del mercado y poder mantenerme como organización? El cambio cultural, fíjense que sigue manteniéndose como un elemento y lo podemos ver en distintos modelos cuando revisamos la teoría. Abordar la metodología y la organización en su esencia, los espacios, el tema del abordaje de los espacios, la identificación institucional, la fidelización, gracias Jan, la fidelización. Estar en una organización en la que te sientas parte de ella es un elemento fundamental, las personas y la cultura que lo conforman. La relación con el cliente, por supuesto que es un factor clave, estamos hablando de cuáles son esas experiencias, el manejo de la Big Data y la analítica son fundamentales porque aquí entramos en el juego de... por favor, disculpen que sea tan reiterativa con esto, pero vamos a apagar los micrófonos para que no genere interferencia. Ok,
Entonces, y luego, por supuesto, en esta relación con el cliente, el cómo nosotros también además somos capaces de customizar los contenidos para que los clientes puedan entender lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿ok? Aquí el tema del desarrollo de recursos educativos y de productos y servicios que puedan llegar a la mayor cantidad de personas es fundamental, y por supuesto abordar los procesos de negocio con unas visiones distintas, ¿ok? Porque vendemos a un público donde se desdibujan las fronteras, donde los tiempos son completamente diferentes, porque bueno, es la dinámica en la que nos encontramos, y por supuesto se requiere pensar aun cuando tenemos clientes objetivos, la posibilidad de apertura y de llegar a mayor cantidad de masas de población, pues es necesario. Y por último, lo que tiene que ver con los modelos de negocio, esa integración, el on-off, la evolución del negocio core, los modelos disruptivos y los modelos de diversificación van a ayudar un poco a entender estas nuevas dinámicas, ¿ok? Y yo le agregaría además a todo este elemento, a estas características de posibilidades de modelos, sobre todo lo que tiene que ver con hasta qué punto nosotros también dentro de nuestras organizaciones debemos ser capaces de ser y apuntar a modelos que sean accesibles e inclusivos, ¿ok? Que eso también es una discusión. Y para ir un poco cerrando parte de la discusión, la última dimensión a la que estamos apuntando, ¿cuáles son esos retos y tendencias, no? Bueno, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles puede decirse que es algo inalcanzable, para los temerosos puede ser desconocido, pero para los valientes, como todos los que estamos aquí esta noche, pues esto representa una oportunidad. Para cada uno de nosotros, estos nuevos retos son oportunidades de aprendizaje, de cambio, de transformación, y estoy segura que estamos todos montados en el mismo barco. Entonces, dentro de los retos y tendencias podemos apuntar, esto fue un estudio que se hizo desde unas empresas sin ánimos de hacer propaganda de Boomerang, que me pareció bien interesante porque parte de los retos de esta transformación digital y de la empleabilidad que se va a generar en un futuro, fíjense que apunta a implementar nuevos procesos de selección. Aquí en estos procesos de selección ya no estamos hablando únicamente de qué tanto ofreces o qué tanto quiere económicamente esta persona, ¿no? No solamente el salario económico, sino el salario emocional que tú seas capaz de ofrecer dentro de una organización, porque eso te va a permitir fidelizar a la persona que está allí dentro, ¿no? Luego facilitar el crecimiento profesional. Fíjense que tendencia importante a las universidades a esto de las universidades corporativas. Cada vez más las organizaciones asumen como parte de su política lo que tiene que ver con el proceso de formación y capacitación de su personal de manera permanente, para que pueda estar, como dirían los jóvenes, en onda con lo que está ocurriendo. Los nuevos modelos de gestión que apuntan a modelos de gestión transversales, ya lo jerárquico no deja de perder la importancia, por supuesto, porque entendemos las nuevas dinámicas bajo las cuales se llevan a cabo, pero en definitiva tenemos que entender la gestión mucho más allá de lo tradicional y liderar en esta era digital, que es un gran reto y un compromiso que tenemos los que tenemos organizaciones, y cuando nos toca hacer las consultorías, cómo llegar a las personas. Luego, hablar de desafíos, y me gustó una clasificación que estuve leyendo que tenía que ver con desafíos estratégicos y organizacionales, ¿no? Y cuando hablamos de los desafíos estratégicos, fíjense que es poner al cliente y su experiencia como un foco estratégico. ¿A quién le hablamos? ¿A quién le vendemos? ¿A quién queremos llegar? ¿Ok? Es un desafío permanente y dinámico que tenemos en puertas, ¿no? Generar propuestas de valor más personalizadas, integrales, económicas y transparentes, fundamental. Fortalecer el liderazgo con una visión clara del proceso de transformación y del cambio cultural, también es un elemento
fundamental. Y cuando hablamos de los desafíos organizacionales, fíjense que hablamos de incorporar la gestión del cambio como una herramienta fundamental para adaptarse, por supuesto, y de adaptarse a la cultura de la organización, gestión de los procesos que puedan estar vinculados, desarrollar la agilidad organizacional. Ya no podemos seguir pensando en procesos que se demoren por elementos burocráticos. Aquí el protagonismo de los actores involucrados es clave porque el cliente necesita respuestas rápidas y efectivas y para ello entonces tú tienes que tener como parte de tu organización a actores que sean capaces de dar estas respuestas sin necesidad de tener que esperar una decisión única y particular, ¿no? Entonces esto es un gran reto para que las organizaciones puedan realmente responder a estos nuevos escenarios. Y por supuesto lo que tiene que ver con ampliar las fronteras de la empresa. Sumando partners estratégicos que permitan crear mayor valor diferencial. Y aquí, por supuesto, vemos una dinámica interesante que se genera en el mundo, lo vemos con las grandes organizaciones y empresas productoras y usuarias de conocimiento, productoras de recursos audiovisuales, por ejemplo, organizaciones que están repensándose y que comienzan a aliarse con otras organizaciones porque allí es donde puedes encontrar realmente un valor agregado para poder satisfacer esas demandas y, por supuesto, incrementar tus ganancias y la rentabilidad de tu organización. Y voy cerrando apuntando a que el desarrollo y la transformación digital no puede estar separada de un elemento que para mí en mis años de profesión y como experta consultora en el área educativa es necesario. Yo trabajé para Naciones Unidas y el tema del desarrollo sostenible es un compromiso que tenemos como nación. Y fíjense que hablo de nación a nivel mundial. Las fronteras en este momento se desdibujan, ¿no? Y bajo ese escenario tenemos que repensar a las organizaciones teniendo clave estos 5 principios de la llamada Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es que nosotros podamos generar unas organizaciones, empresas, ONG, lo que sea, de donde estemos, tenemos que generar espacios que apunten a la universalidad, es decir, que los beneficios que podamos generar permitan llegar a la mayor cantidad de personas, por supuesto. El que no dejemos a nadie atrás, y esto es un compromiso y un reto que tenemos a nivel mundial. La posibilidad de interconexión e indivisibilidad, es decir, los principios bajo los cuales se basa la Agenda 2030 nos obliga a que todo lo que nosotros podamos implementar no es un compromiso de algunos o es que voy a tomar uno de los ODS para implementarlos o no, de esto podemos tener luego algunas otras discusiones, pero es pensar en un compromiso y unos retos que tenemos para que de aquí al 2030 nosotros podamos generar acciones que realmente permitan que el planeta y el funcionamiento de todos los que estamos acá esté en el equilibrio que nos permita seguir teniendo mundo para muchos años más. La inclusión como un factor fundamental y por supuesto la cooperación entre las múltiples partes que están interesadas. Nosotros como organizaciones nos debemos a un espacio geográfico y físico, sí. Nos debemos a un país, sí. Nos debemos a un continente, pero también nos debemos a un mundo. Y bajo esa visión tenemos que también aprender a funcionar. Y como educadora de formación y de vida y de pasión, me parece importantísimo que nosotros... Ok, aquí estamos nuevamente, ya para ir cerrando. Excelente. Entonces, les comentaba que resulta fundamental los procesos educativos y en este sentido tenemos el reto de generar recursos educativos que puedan ser reutilizables y que estén a la disposición de todos, manejar cada vez más los enfoques multidisciplinarios.
no trabajamos solos, necesitamos de equipos de trabajo donde cada uno con su experticia sume a la construcción de organizaciones que realmente puedan brindar los servicios, productos de ese cliente final, de ese usuario final. La cultura de innovación como un factor clave, por supuesto, las alianzas que podamos generar a través de esta metodología en redes, que también es necesaria. Los procesos de internacionalización y mundialización, está de más explicarlos porque estoy segura, estamos aquí en este momento conectados desde distintos lugares del mundo. Esto habla de lo que estamos construyendo y hacia dónde estamos apuntando. Y por supuesto, entender que somos constructores del desarrollo social y las empresas y organizaciones tenemos cada vez más el compromiso de apuntar hacia este tipo de resultados para poder alcanzar el éxito de cualquier organización. Realmente ha sido un verdadero placer estar acá con ustedes. Vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios. Allí están mis contactos, mis correos, mi teléfono en caso de que necesiten, pues, y podamos conversar en otros escenarios. Y muy agradecida, por supuesto, con la Oficina de Educación Continua y con la Universidad Ricardo Palma, que está apuntando a seguir fortaleciendo no solamente las alianzas, sino apostar a la educación virtual y a estos espacios donde podemos llegar a mayor cantidad de personas, que yo creo que esa es una de las misiones principales que tenemos. Así que bueno, realmente ha sido un honor estar acá con ustedes y bueno, estamos acá. Sí, las láminas luego serán compartidas. Aquí de todos modos vamos a trabajar ahora de la mano con Rafael. Ok, bueno, muy buenas noches. A ver, son las 7:55, hora local de la ciudad de Lima. Tenemos muchas personas conectadas. Qué bueno, bienvenidos a esta sesión en vivo. Lo primero, lo más importante es que puedan ver los contactos de nuestra speaker invitada, la doctora Ivonne Harvey López. Aquí está su correo electrónico, los correos electrónicos que maneja, su nombre de usuario en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, pero también está el número de WhatsApp con el cual pueden tener contacto directo. Bueno, ya para ir finalizando en esta actividad, queremos ver, bueno, primero, ya que tenemos a Ivonne aquí, están diciendo cosas muy lindas por el chat. Joana Arevalo dice, muy orgullosa de usted, profe, que bueno, ya vamos a tener tiempo para que Ivonne pueda responder. Nos gustaría saber si tienen alguna pregunta, por favor, alguno de ustedes que está en este momento en la sala de chat, la pueden hacer a través de la misma para que Ivonne pueda compartir sus preguntas con el público, por favor. Estamos un poco atentos de las preguntas. A ver, aquí tenemos una de Paola Concha, dice lo siguiente. Buenas noches, ¿qué estrategia de inclusión recomienda para que la transformación digital llegue a personas de más de 60 años que no tienen un buen nivel en el uso de medios digitales? ¡Wow! Tremenda pregunta, la voy a repetir. ¿Qué estrategia de inclusión recomienda para que la transformación digital llegue a personas de más de 60 años que no tienen un buen nivel en el uso de medios digitales? Vamos a compartir con Ivonne esta pregunta para su desarrollo. Si quieres, puedes activar cámara. Tenemos al grupo atento. Buenas noches, Paola, muchísimas gracias. Una pregunta bien interesante y para reflexionar. Cuando hablamos del elemento de inclusión, necesitamos, en definitiva, repensar, y eso forma parte de las políticas institucionales y organizacionales que podamos generar como empresa u organización, la manera en cómo podamos llegar a mayor cantidad de personas va a ser fundamental. Te puedo comentar la experiencia que nosotros tuvimos ahorita con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Desarrollamos, por ejemplo, una plataforma en la que
fue determinado un 75% inclusiva. Y esto nos obligó a que los recursos y contenidos que desarrollamos pudieran ser accesibles a personas con algún tipo de discapacidad, por ejemplo, visual. O sea, todos los recursos fueron desarrollados de manera auditiva, pensamos en el manejo del recurso de la imagen para que pudiera ser accesible para personas de baja visión. Teníamos también personas de la tercera edad o adulto mayor, y pensar entonces en el desarrollo de contenidos y de materiales que pudieran ser de fácil entendimiento, que pudieran ser disgregados en cápsulas de información para que pueda ser para que pueda ser digerido y que llegue de manera efectiva a las personas que estaban en este proceso de capacitación. Y lo digital fue clave porque pudimos llegar a más de 17,000 personas. ¿Ok? Entonces, a veces cuando nos planteamos los temores de si llegamos o no llegamos, si la gente puede desertar o no, cuando hablamos de experiencias de transformación digital y de experiencias de educación virtual, yo creo que la clave está en el discurso que manejemos cuando desarrollamos estos contenidos, en los niveles de empatía y los valores humanos que podamos desarrollar dentro como parte de las políticas de una organización, marcan una diferencia fundamental para el éxito de este tipo, para el éxito de este tipo de experiencias. Entonces allí puedo mencionar ahorita una experiencia que hubo con Starbucks, donde por ejemplo estaban tratando de llegar a personas, adultos mayores, para tener acceso a ofertas laborales, y eso y pasaba por un proceso además que permitía entender cuáles son esas realidades, cuáles son esas necesidades de ese usuario final, ¿no? Y que parte de la política permitiera no solamente el respeto a la diferencia, sino también el manejo de procesos de capacitación donde se entienda, por supuesto, las características de esta población objeto y que puedan entonces incorporarse como uno más dentro de la organización. Así que yo creo que tiene que ver muchísimo con el tema de uno, de las políticas institucionales, y dos, de la forma en cómo nosotros abordamos y desarrollamos los contenidos. Hay otra pregunta por acá, espero que algún otro comentario, Paola, completamente a tu orden. Gracias, Paola, a ti. José Ángel Tobar señala: las estrategias digitales van más allá de las computadoras y se insertan en nuestras formas de pensar para educar. Completamente de acuerdo, José Ángel. Fíjense que, quizás por las generaciones que podamos estar acá, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de transformación digital o cuando hacemos el ejercicio y los invito a que lo hagan en sus espacios, si tú le dices a alguien que cierre sus ojos en un momento y se imagine qué implica la transformación digital, lo primero que viene a la mente de las personas va con dispositivos. ¿Ok? Va con el equipo, el computador, el celular, la tablet, es lo primero que nos viene a la mente. Pero cuando hacemos el ejercicio de ubicar qué implica realmente tecnología, yo siempre pongo un ejemplo cuando trabajo con mis estudiantes y yo les digo, por ejemplo, si una roca es una tecnología. Y cuando analizamos la historia del ser humano en toda su extensión, podemos ubicar a la roca no solamente como un arma con la que podemos quizás quitarle la vida a alguien, pero también podemos verla como un instrumento para construir edificaciones, o la podemos ver como una herramienta para poder alimentarnos a través de la casa. Eso también es tecnología. Las innovaciones y las invenciones también representan tecnologías. Entonces allí es como reflexionar un poco sobre más allá del equipo, el dispositivo, el hardware, el software al que estemos refiriéndonos. En definitiva, es cambiar un poco la visión bajo la cual estamos apuntando. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, José Ángel, por tu comentario. A ver. Transformación digital en educación. Paola, veo que estás escribiendo. Estamos aquí esperando y ya para ir cerrando. A ver. Ok, bueno, estamos aquí ya conectados, son 8:02 de la noche, ya hemos cumplido el espacio de tiempo reglamentario. Lo importante es que tenemos comunicación directa con la doctora Yvonne Harvey, quien ha dejado muy gentilmente sus contactos,
Y vamos a dar una información final. Los invitamos a todos a un programa que estamos impulsando, que es el programa de competencias para la educación virtual. Es un programa que está diseñando la Oficina de Educación Continua. Va a ser abierto para público docente que no es de la universidad y también para público docente de la Universidad Ricardo Palma. Entonces, estas son informaciones que se van a ir enterando oportunamente. Una vez que hicieron el registro, también van a recibir la presentación de la doctora Ivonne, un poco para compartir este contenido con todos ustedes. Y bueno, muy buenas noches a todas las personas que están conectadas. De verdad que ha sido una hora donde Ivonne no ha dejado de compartir todo lo que tiene para todos nosotros. Estamos muy contentos de que la universidad pueda contar con talento de este calibre y que pueda estar presente utilizando este servicio corporativo de la universidad, como lo es Blackboard Collaborate, ¿sí? Esta plataforma de videoconferencia que es una de las mejores del planeta. Así que nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí presente con nosotros. Finalizamos la grabación en 3, 2 y 1.